Buenas tardes a todos, amables asistentes. A nombre del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la sede Mérida, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo seminario de etnobiología con nuestro lema Patrimonio Biocultural y Diálogo de Saberes. En esta ocasión, pues, estamos muy contentos de recibir a joven ponente, a Meyali Ríos, que está presentada en breve por mi compañero Fabio, y ella nos va a hablar de una problemática muy interesante en torno a la cacería en la cultura maya, en la península de Yucatán, este tema que puede tener muchas aristas muy interesantes para analizar y que estaremos disfrutando esta tarde. Muchas gracias a Meyali por estar con nosotros y dejo la palabra a mi compañero Fabio para la presentación de la ponente. Gracias, Tere. Pues buenas tardes, un gusto nuevamente estar por aquí y sobre todo un gusto que el seminario siga siendo como un espacio donde personas jóvenes que están iniciando diferentes trabajos en la línea de etnobiología o en la línea de patrimonio biocultural, en fin, se acerquen y que acepten nuestra invitación a participar. Y en este caso, bueno, pues Ameyali nos va a hacer la presentación de su trabajo y pues solamente me queda pues presentarla. Ella es Ameyali Ríos Vázquez, es oriunda de la Ciudad de México, es técnica en ecología por el CECIT 6 y licenciada en biología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ambas del Instituto Politécnico Nacional, nuestra casa hermana. Durante la licenciatura fue beneficiaria del programa de becas de estímulo institucional de formación de investigadores y estudiante de movilidad internacional en la Universidad de Costa Rica, país donde radicó durante 6 meses. Recientemente se graduó de la maestría en ciencias en la especialidad de ecología humana en el CIMBESTAB, en la unidad ahí en Mérida, y brindó su servicio social como auxiliar del departamento educativo en el zoológico Chapultepec y como analista técnico ambiental en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat. Asimismo, ha participado como ponente en congresos, seminarios y simposios y ha impartido su experiencia a través de charlas a nivel medio superior, superior y posgrado. También ha colaborado en el proyecto Recorre, Observa y Protege la Riqueza del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y actualmente se desempeña como auxiliar de investigación y su área principal de interés es la conservación y el manejo comunitario de bienes naturales. Entonces, en este caso, como bien decía Tere, Ameyali nos va a platicar sobre su experiencia respecto a los saberes locales de los campesinos cazadores mayas asociados con la cacería justamente del venado cola blanca y del pecarí de collar. Entonces, pues no me queda más que reiterar nuestra bienvenida a Meyali. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues el micrófono y la presentación es toda tuya. Al final de ello vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Pues hola a todos. Gracias Fabio y Tere por recibirme en este espacio virtual. Voy a compartirles ahora pantalla. Espero que la estén viendo. Por favor, me avisan. Sí, se ve muy bien. Ok, voy a proyectar. ¿Está bien? Sí, se ve muy bien. Pues bueno, pues les voy a hablar en esta charla sobre una sección bastante grande de mi tesis de maestría que realicé de 2017 a 2020, que fue cuando me gradué. Y esta sección habla sobre los saberes locales que tienen los campesinos cazadores mayas
asociados con la cacería de venado cola blanca y pecarí de collar. Quise poner esta fotografía acá porque justamente muestra este énfasis que quise hacer en para esta charla y bueno, para mi trabajo de maestría, que es los campesinos mayas en general, que se dedican a varias actividades productivas y de subsistencia, entre las cuales está la cacería. Pero antes de comenzar, pues quisiera primero reconocer a todas las personas que participaron para que este trabajo pues concluyera en la obtención de grado. Pues primeramente al Sinvestav, que pues es la casa de estudios que me acogió. La investigación se realizó y fui beneficiaria por una beca CONACYT. En ella participaron el doctor Salvador Montiel Ortega como director de la tesis, la doctora María Teresa Castillo Burguete como asesora y la maestra Silvia Terani Contreras como lectora externa. Y además, pues bueno, estos saberes que voy a hablarles en un momento, pues pertenecen a la comunidad que me recibió hace ya 2 años y pues son de ellos, ¿no? Yo solamente no funjo como una transmisora de este conocimiento, pero que sistematicé en forma de una tesis, pero estos son conocimientos, son saberes que pertenecen a esta comunidad y a la cual también pues obviamente forma parte indispensable de este trabajo. Y bueno, quisiera comenzar primero hablando sobre el campesino cazador maya en general. Hay que recordar que en la península de Yucatán el pueblo maya se estableció hace alrededor de unos 3000 años y entonces podemos pensar que esa cantidad de tiempo por lo menos es lo que tiene los bienes naturales de esta zona en uso. Es decir, los mayas en la península de Yucatán han usado los bienes naturales durante por lo menos 3000 años. Entre los diferentes usos que se hacen y formas de usarlo está la cacería, que bueno, podemos ver en esta imagen que pertenece a un códice, cómo un cazador está amarrando un venado cazado, obtenido, y debajo como es bastante interesante que la forma de amarrar el venado pues es prácticamente igual. Entonces ha prevalecido durante todo ese tiempo y podemos entonces afirmar que hay un acervo de conocimientos sobre los animales, de sus hábitats, además de habilidades y actitudes que desarrollan los cazadores que se ha ido acumulando durante miles de años. Y esto ha sido por la interacción que tiene el pueblo maya con su entorno. Estas fotos que están en el extremo derecho de la diapositiva las tomé durante mi estancia y las dos fueron tomadas en un terreno donde se siembra milpa. En la parte superior podemos ver una zorra y en la parte inferior es la huella de lo que probablemente es un cuatí. Entonces, esta interacción entre el campesino maya y particularmente la fauna en sus diferentes actividades, no nada más las actividades directas como la obtención de presas a través de la cacería, sino otras actividades como la milpa. Ahora bien, pues como decía Tere hace rato, pues sí, la cacería en la península de Yucatán es un tema controversial. Sin embargo, en las comunidades mayas, esta se realiza principalmente para la subsistencia. Esto quiere decir que
los campesinos cazadores obtienen las presas principalmente para la alimentación familiar, aunque también se comercializa dentro de la misma comunidad alguna pieza de carne o una parte de la presa para utilizar ese dinero para comprar otros alimentos. Pero esta no es la única función de la cacería, sino que también es un medio de convivencia comunitaria, ya que existen modalidades de cacería que se realizan en grupos, a veces pequeños y a veces grandes, y pues forma parte de la identidad del pueblo maya. Aunque aunque existen familias que pues podría decirse que quizás ya no es tan indispensable realizar la cacería porque obtienen otros alimentos a partir de otras actividades, muchas personas continúan realizándola justamente porque forma parte de su, pues de la cultura maya, del ser maya. Existen varios estudios en toda la península sobre el uso de las especies de fauna. El estudio que reporta la mayor cantidad de especies reporta 94 especies de mamíferos, aves y reptiles usadas por las comunidades mayas. Entonces, pues ese es el número mínimo de especies que se utilizan. Pero en todos estos estudios podemos ver que las especies que generalmente resaltan son el venado cola blanca y el pecarí de collar, por lo que pues estas especies están entre las más importantes. Para ello, para la cacería, se utilizan principalmente escopetas o rifles, pero también se ha reportado el uso de machetes, resorteras, trampas, y existen al menos 6 modalidades de cacería, 6 tipos diferentes de cacería. Chug, que es el nombre maya que se le da al tipo de cacería que se le denomina espiar o acechar. Hul, que es lamparear. La cacería oportunista, que es cuando alguna persona sale a realizar otra actividad y se encuentra algún animal que pues aprovecha la oportunidad y lo caza. También existe montear, que es un tipo de cacería similar a la oportunista, pero esta es dirigida, se sale principalmente a verificar o a ver si se encuentran rastros para después ir a cazar a ese sitio por alguna de las otras modalidades. También está la cacería dirigida a especies en particular, como la cacería de pavo cantor, la de cocodrilo y la de iguano. Y está el pug, que también se le denomina batida y es un tipo de cacería grupal. En la imagen del lado derecho podemos observar un esquema de cómo se realiza la cacería de tipo batida, que pues en este tipo de cacería se requiere, dependiendo de la zona, pero se requiere de al menos 8 cazadores que se dividen en 2 grupos. Un grupo que se va a denominar de pujeros y otro grupo de tiradores. Cada uno de estos grupos es liderado por un cazador maestro, que es un cazador que es reconocido en la comunidad por sus conocimientos, sus habilidades, por conocer los montes. Entonces, estos 2 cazadores dirigen a cada grupo alrededor del sitio donde se pretende realizar la cacería, y el grupo de los pujeros acompañado de perros, empuja, por decirlo así, a las posibles presas que se encuentran en ese sitio hacia el grupo de los tiradores. Las presas generalmente corren o salen asustadas por el ruido que hacen los pujeros y los perros, y se dirigen hacia los tiradores. Los tiradores se ubican en sitios específicos y
que son conocidos porque generalmente por ahí sale corriendo el venado. Entonces se les denomina caminos del venado a estos caminos por donde sale corriendo generalmente el venado en ese sitio. Entonces, bueno, en la península de Yucatán hay una problemática asociada a la cacería de subsistencia. También existe cacería legal, ilegal, pero bueno, la cacería de subsistencia, pues en realidad es un tipo de aprovechamiento silvestre que está permitido en México. Está permitido y regulado en la Ley General de Vida Silvestre. Sin embargo, se ha reportado en varias comunidades de la península que los campesinos cazadores lo perciben como una actividad ilegal. Entonces, generalmente hay desconfianza por parte de ellos cuando personas externas como nosotros preguntamos sobre el tema. Y eso es una limitante para evaluar el impacto que tiene la cacería, el impacto real que tiene la cacería en los ecosistemas de la península. Además, la fauna no se distribuye en toda la península, no está restringida a ciertas áreas protegidas. Y muchos de estos lugares son de propiedad ejidal o comunal. Entonces, en estos sitios, la cacería generalmente está regulada en algunas comunidades, ya sea por reglas locales establecidas por la misma comunidad, y a veces también se involucran autoridades, pero algunos estudios pues han remarcado que los cambios que están ocurriendo, no solo los cambios ambientales, sino también los cambios sociales y culturales que están ocurriendo actualmente en la península con miras al desarrollo, podrían afectar a las poblaciones silvestres, de fauna silvestre y la transmisión de los saberes locales. Y además, entonces, se ha sugerido incluir al campesino maya, sus prácticas y saberes en la toma de decisiones de manejo y conservación de la fauna silvestre en esta zona. Y esto es importante porque permite desarrollar estrategias de adaptación a los cambios ambientales, sociales y culturales, y además porque es su derecho de los pueblos y comunidades indígenas y locales, campesinas, de participar simplemente en el manejo y conservación de la fauna silvestre que resulta ser un bien natural en la zona. Entonces, para este estudio yo partí de algunas premisas. La primera de ellas es que la participación de interesados es necesaria para que la conservación de la naturaleza sea efectiva, porque la participación permite o más bien brinda soluciones articuladas entre todas las personas que están involucradas en el uso de los bienes naturales y en el uso de la naturaleza. Entonces, en particular, en el caso de la península de Yucatán, el campesino cazador maya sería uno de los interesados, justamente porque depende de la fauna silvestre para subsistir. Además de que en sus territorios está distribuida esta fauna silvestre. También partí de que conocer a los interesados es necesario para implementar proyectos ambientales que contemplen la participación social. Y en este caso particular, los saberes locales, pienso yo que podrían ser clave para diseñar una estrategia de manejo de fauna que sea adecuada y exitosa, adecuada para la zona y exitosa en la conservación de la fauna silvestre. Entonces, cuando quise conocer a los interesados, que sería el campesino cazador maya, me encontré que no hay estudios en la península que hayan descrito los saberes que posee. Y por eso me propuse como objetivo describir los conocimientos, creencias y habilidades de campesinos cazadores mayas
asociados con la cacería de venado cola blanca y pecarí de collar. Para eso estuve viviendo durante 2 meses en una comunidad maya que se encuentra en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Los Petenes en Campeche. No quisimos dar la ubicación exacta de esta comunidad justamente por esta controversia que hay en cuanto a la cacería de subsistencia. Entonces, pues para proteger la identidad de la comunidad y de las personas que participaron en el estudio, no quisimos decir el nombre de esta comunidad. En este estudio participaron 30 campesinos cazadores que practicaban en ese momento la cacería en la modalidad de batida. Esto fue porque el grupo de batida ya se conoce, más o menos está compuesto por 30 a 40 cazadores que acuden regularmente a esta modalidad de caza en esa comunidad. Entonces, pues iba a ser mucho más sencillo para nosotros entrevistarlos a todo ese grupo. Y además entrevisté también a 3 cazadores retirados y a un ama de casa. Las técnicas que utilicé para obtener información fueron la observación participante, primero en actividades comunitarias y luego en observando reparticiones de carne, y finalmente hasta que me quisieron invitar a acudir con ellos a cazar, que son estas fotos de la parte inferior de la diapositiva. Realicé entrevistas en profundidad a 3 cazadores maestros que me ayudaron, como era un tema que no se había abordado previamente, consideré necesario primero realizar estas entrevistas en profundidad para diseñar con ello la entrevista semiestructurada que apliqué a los 27 cazadores restantes. Y también recabé un relato de vida. Los datos, pues los analicé primero, todas las entrevistas y las observaciones que realicé las transcribí, identifiqué patrones de contenido, luego con ello formé categorías, codifiqué la información y finalmente el procesamiento se realizó mediante estadística descriptiva. Al final de este análisis realicé la validación de los resultados mediante un taller del que les voy a hablar al final de la presentación. Algo que quiero comentarles es que en esta presentación quise ser bastante sintética y no quise mostrarles números y porcentajes, quise evitar todo eso, entonces voy a mostrarles una síntesis de ello. Y algo que también me parece importante mencionar es que no pretendí con esta investigación validar o comparar el conocimiento científico que se ha producido hasta el momento acerca de estas 2 especies, sino simplemente describir los saberes que poseen los cazadores sin compararlos con los que se tengan hasta el momento como parte o como producción científica. Y bueno, entonces, como parte de los resultados, primero les voy a hablar sobre los saberes acerca del venado cola blanca, que pues pude dividir en varias secciones. La primera de ellas pues es la descripción general de la especie. En la comunidad le llaman chanquej a las crías de venado. Las describen como venados pequeños que tienen el pelaje rojizo, al que en maya se le denomina chacpuch, y este pelaje tiene pintitos o manchas blancas que en maya se denominan yalán, y estos venados dependen de su madre, se alimentan de leche, y a la edad de 1 a 2 años dejan de depender de la madre, se convierten en adultos, o quej, que es la palabra
para denominar al venado en general. Y en esta, la adultez es marcada por el cambio del color del pelaje, que la mayoría del año es color gris, aunque en sequía son color amarillo. Y también durante esta etapa, bueno, esta época del año, en la sequía, en general los venados son más delgados, tienen bajo peso por la escasez de alimento. Y durante las lluvias recuperan su peso y pueden llegar a pesar hasta 55 kilos. Y mencionaron que los venados viven hasta 7 años. Ahora, existen venados jóvenes que se denominan Javente, que son pues venados un poco más pequeños, delgados, de menor peso, y existe la distinción entre venada y ciervo. Las venadas son un poco más pequeñas que los ciervos, no tienen taros, que es el nombre con el que se denominan a las astas o cuernas. También brincan poco, mencionaron, y durante la noche, cuando se les alumbra con luz artificial, sus ojos reflejan el color azul. Mientras que los ciervos son más grandes, ellos sí tienen taros, se reconoce que los mudan una vez al año, brincan más que la venada, y sus ojos, al alumbrarlos con luz artificial durante la noche, reflejan el color rojo. A su vez, existen varios tipos de ciervo, o se reconocen varios tipos de ciervo. Está el putznak, cuyos, bueno, la diferenciación que se realiza de los ciervos se hace principalmente en función de las astas o taros y su apariencia. En el putznak los taros son duros y tienen una sola punta. Y su cuerpo, su apariencia es delgado o flaco. También existe el kakakbak, cuyos taros son duros y también tienen una sola punta, pero son más pequeños. Su cuerpo es más pequeño que el putznak. El niktebak, los taros son duros, pero tienen varias puntas que son grandes y es el tipo de ciervo más grande y pesado. Y el shkuchebak, sus taros son suaves porque los acaba de mudar y tiene de hecho varias puntas pequeñas. Y bueno, en este caso no se mencionó alguna característica sobre su apariencia. Ahora bien, en cuanto al comportamiento, los cazadores mencionaron que los venados casi siempre están tranquilos y solos, excepto en la época de Bashalkej, que es la época de reproducción. Y cuando la venada tiene crías es cuando se observan pequeños grupos. También mencionaron que cuando se sienten amenazados emiten un sonido parecido a un silbido y corren. Esta amenaza pues obviamente sucede cuando un cazador está cerca o un depredador. Algo muy interesante es que mencionaron que tienen hora para salir los venados. Y las horas que mencionaron son principalmente durante la noche, aunque también al amanecer y al atardecer. Pero cuando llueve, no tienen hora para salir, acuden a los lugares donde cayó la lluvia a cualquier hora. Como les mencioné hace rato, cuando les hablaba sobre la batida, los venados utilizan caminos que ellos mismos hacen para trasladarse de un lugar a otro entre los diferentes hábitats y también para escapar de los pujeros durante una batida. Y en relación con esto, los cazadores mencionaron que el venado no va a donde hay personas o perros porque tiene miedo y no se acerca a sitios donde estuvieron personas o perros, es decir, a sitios de cacería, al menos en 2 semanas. Es decir, si acudió un cazador o varios a un sitio de cacería, hizo ruido, dejó su olor, etcétera, a ese lugar no va a volver a acudir un venado por lo menos en 2 semanas.
Ahora bien, sobre su distribución y uso de hábitat y alimentación, bueno, estos tres me parecieron bastante relacionados y fue por eso que los puse a los tres juntos. Justamente por el comportamiento del venado que trata de evitar al ser humano, la cacería provoca que el venado se mueva de un lugar a otro. Entonces la distribución va a cambiar dependiendo o va a variar dependiendo de la actividad humana que hay en el sitio que se trate. Entonces, pero bueno, los cazadores mencionaron diferentes lugares en donde se puede encontrar el venado, a los que posteriormente yo denominé hábitats, que están enlistados en esta tabla que pueden ver aquí. Y además mencionaron qué actividades realiza el venado en cada uno de esos hábitats. Entonces, por ejemplo, en el monte, pues sirve para refugio, para descanso y para trasladarse de un lado a otro. Pero la sabana sirve para alimento, para trasladarse y es el lugar en donde ocurre el bashalquej, el juego de los venados o la reproducción. Y así también se puede encontrar en diferentes lugares, en la milpa, los zacahuales, los quemadales, ahí principalmente es para la alimentación y en los potreros. Entonces, justamente relacionado con la alimentación, mencionaron que durante la época de lluvias los venados comen más hierbas tiernas y finas le denominan, al tipo de hierbas específicas que come el venado, que son estas, son ciertas especies. Mencionaron los cazadores que no comen cualquier hierba, sino que son ciertas hierbas y por eso son finas. Y que se pueden encontrar y que coincide de hecho en los sitios de milpa. Entonces, muchas veces cuando apenas están brotando algunas cosas que sembró el campesino, como el camote, pues al venado le gusta ir a comerse esas hojas o la calabaza, además de otras hierbas que salen naturalmente en la milpa. Y en la época de sequía mencionaron que el venado come más flores y frutas, como las del zapote. Entonces, con respecto a la reproducción, mencionaron que una vez al año los venados se juntan, así lo dicen, para realizar el cortejo y la reproducción. Lo narraron más o menos de esta manera: empezando la época de lluvias, los ciervos hacen silbidos y caminan buscando a la venada, y mientras que las venadas orinan para atraer con su olor a los ciervos. Luego, cuando los ciervos encuentran a la venada, saltan de un lugar a otro y pelean entre sí, golpeando sus cabezas e hiriéndose con los taros. A esta actividad de pelear y por la venada es a lo que se le denomina bashalquej. Y posteriormente el ciervo que gana la pelea se reproduce con la venada. Cuando nacen las crías, casi siempre una o dos, la venada se refugia en zonas alejadas que pueden ser el Monte Alto y los Petenes. Han mencionado que han visto en esos lugares a la venada con sus crías. Entonces, yo les pregunté cuáles eran los meses en los que ocurría el apareamiento o el bashalquej y cuáles eran los meses en los que ocurría el nacimiento de crías. Y en esta gráfica que pueden ver del lado derecho, les muestro los meses en el eje horizontal y la frecuencia con la que se mencionaron en el eje vertical. Y pueden ver estos dos picos, grandes picos de mención, que ocurren más o menos, mencionan que el apareamiento ocurre, pues podemos decir que desde agosto hasta diciembre, aunque el mes que más mencionaron fue octubre, y la época de nacimiento de crías se mencionó desde marzo, abril, hasta agosto, septiembre, pero el mes más mencionado fue junio.
Ahora, con respecto a los saberes sobre el pecarí de collar, bueno, los organicé de la misma manera que con el venado. En cuanto a la descripción, pues me describieron a la cría como de pelaje color naranja, que también depende de su madre, toma leche. Los adultos, la adultez se marca cuando las crías cambian de color de pelaje y este se vuelve gris, con una mancha sobre el hombro. Y mencionaron que las hembras y los machos en realidad son muy parecidos. Muchos campesinos cazadores dijeron que son iguales y que es imposible reconocerlos más allá de observar directamente los genitales externos, pero algunos de ellos mencionaron que reconocen a las hembras porque traen detrás de sí a las crías y reconocen a los machos porque a veces son más grandes en tamaño y también sus colmillos son un poco más grandes. Y bueno, también mencionaron que todos los adultos tienen en la espalda una cosa que les hace tener un olor desagradable, que ese olor pues se traslada a la carne y a veces el sabor de la carne es particular, le llaman mariscoso. Con respecto al comportamiento, mencionaron que se organizan en partidas, bueno, que se forman grupos llamados partidas o manadas, les podemos decir, y son grupos organizados, compuestos por 15 puercos, que son más o menos, fue el número más frecuente, que son guiados por un macho, aunque a veces se pueden observar machos solitarios. También mencionaron que cuando se siente amenazado, el puerco de monte o pecarí de collar se eriza, su pelo se eriza y huyen en varias direcciones o a veces se agazapan. Mencionaron también que los puercos de monte se alejan de lugares donde hay personas y que pueden ser agresivos, sobre todo los machos que están solitarios. En cuanto a su distribución, uso de hábitat y alimentación, mencionaron que generalmente se encuentra en el monte, que casi no sale a la sabana, que son estos espacios de pastizal que hay en la zona. Y a veces también se les puede ver cerca de los cuerpos de agua revolcándose en el lodo. Sobre la alimentación mencionaron que come de todo, y mencionaron diferentes animales, plantas y raíces. Entre los animales están lombrices y bueno, en general plantas también y raíces. Y mencionaron que pues no tienen horario porque siempre están en el monte y ellos no los ven, pero cuando entran a la milpa sí tienen horario y usualmente lo hacen temprano en la mañana o al atardecer. Y en cuanto a la reproducción, mencionaron que pues no se sabe muy bien, la mayoría no sabe cómo se reproduce el puerco de monte, pero piensan que puede ser parecido al cerdo, que ocurre varias veces al año, y esto lo piensan porque siempre se ven crías. Durante todo el año, cuando salen a cazar, llegan a ver varias crías en las partidas. Entonces, bueno, eso fue con respecto a los saberes en particular acerca de estas dos especies. Ahora, también existe la creencia en los guardianes del monte y de los animales. Se mencionaron a los aluches como aquellos entes que limitan el acceso al monte y esto lo hacen ahuyentando a los cazadores con chiflidos y aventándoles piedras. Y mencionaron que los aluches pueden causar enfermedades o incluso la muerte. También se mencionó al dueño o guardián de los venados. Por ejemplo, acá les puse una cita de un cazador de 45 años que mencionó que el mes de junio fui a tirar aquí, vi el venado. De sus taros había una cosa colgado, es como avispa. No lo tiré. Por eso que a mí ya me dio miedo de andar, porque nunca he visto esas cosas. Es que los venados tienen también quien los cuida allá en el monte. Por eso, así las cosas que pasa es como un aviso,
porque ya fracasé de tirar también los venados. Y bueno, esta descripción se ha mencionado en otros trabajos. Acá les puse esta imagen que encontré en uno de esos trabajos sobre cómo es el dueño de los venados. Y cabe mencionar que no sé, cuando yo les preguntaba, bueno, y así como existe un dueño de los venados, existe un dueño de los puercos de monte, y mencionaron que no, ninguno no reconocen la existencia de un dueño del puerco de monte, solamente de un dueño de los venados. Y mencionaron que en ambos casos se puede pedir permiso para cazar, ofrendando pozole, copal y cigarros. Ahora bien, pues podrán imaginarse que además de todos estos conocimientos, en la cacería también se desarrollan y es necesario adquirir habilidades. La primera de ellas es el rastreo, que es este reconocimiento de las huellas o de los caminos justamente que dejan los venados y también los puercos de monte. También se reconoce cuando por ejemplo, se dejan excretas o restos de alimentos. Entonces, bueno, eso es sumamente importante para poder cazar. También es importante dar en el blanco. Esa es una de las habilidades más importantes del cazador, poder dar en el blanco. Si no das en el blanco, pues el esfuerzo que se invirtió en una salida de caza, pues es en vano. Entonces es muy importante poder dar en el blanco. Además, se mencionó también que es importante la distinción entre sexos y también hembras gestantes y no gestantes y distinguir crías. Y esto va a ser importante después para la regulación de la cacería. También es importante conocer sitios de caza y saber ubicarse. Los sitios de caza, pues mientras más sitios conozcas es mucho mejor porque tienes una mayor pues acceso a un mayor número de sitios. Y la ubicación es primordial para no perderse. Además, es importante saber lidiar con imprevistos como accidentes, ya sea por la misma actividad de caza o por toparse con algún animal peligroso, como pueden ser las serpientes. Y algunos de ellos, el 30% de los entrevistados, conocen de hecho técnicas de muestreo biológico porque han participado en proyectos de investigación o en programas de conservación. Pero quizás se preguntarán, bueno, ¿y cómo es que el cazador aprende todo esto que hemos mencionado anteriormente? ¿Cómo se aprende a cazar? Y bueno, algo que puedo decirles con respecto a esto es que los saberes locales se adquieren a lo largo de toda la vida del cazador. No es solamente durante una etapa, no te gradúas de cazador y listo, ya estás listo para cazar, sino que toda la vida estás adquiriendo estos saberes y esto se da a través del contacto con otros cazadores y con el surgimiento de experiencias a lo largo de la vida del cazador que se dan en distintos escenarios. Entonces, quise representar el aprendizaje de la cacería en esta espiral en forma ascendente que pueden ver aquí, que empieza cuando de niños los cazadores o los niños aprenden a andar en el monte. Esto lo hacen cuando empiezan a acompañar a sus padres a la milpa. Entonces empiezan a aprender cómo andar en el monte, cómo pisar, cómo ubicarse. Y conforme van creciendo, se va presentando este interés en la cacería, que
más o menos cuando empieza la adolescencia, alrededor de los 12 años, empiezan, ya sea que ellos pidan a sus padres que les enseñen a disparar o ellos aprendan por sí mismos, pero empiezan a desarrollar esta habilidad de dar en el blanco. Entre los 12 y los 15 años más o menos, cazan su primer venado y esto da justamente paso a un cambio en su etapa como cazador, que es ser reconocido como cazador. Muchos de los entrevistados mencionaron que ellos, que su primer venado cazado fue en batida, en esta cacería en grupo. Entonces, esto les permite justamente el reconocimiento ante el grupo de cazadores. Y en esta etapa van adquiriendo saberes, habilidades y capacidades. Después, al llegar a la adultez, pues comienza el interés de formar una familia y cuando antes realizaban la cacería pues por recreación, porque les gustaba, con la familia ahora formada, la cacería, el motivo cambia a más dirigido hacia la subsistencia para poder dar de comer a su familia. Y durante esta etapa perfeccionan lo que aprendieron. Después, cuando se van disminuyendo los dependientes del cazador y este va creciendo y avanzando en edad, viene una etapa de reflexión sobre todos los conocimientos que posee, sobre los cambios en el ambiente y conforme va llegando hacia la vejez, ocurre un retiro gradual, ya sea que pues haya una disminución en sus capacidades porque tal vez pierden un poco la vista y entonces ya no son tan buenos tirando o les cuesta más trabajo caminar, dar estos recorridos largos que suceden cuando salen a cazar, etcétera. Entonces ocurre este retiro gradual a lo largo de la adultez hacia la vejez, pero aunque se hayan retirado, de todos modos siguen presentes en la actividad de caza porque muchos cazadores jóvenes acuden a los cazadores mayores por consejo. Entonces, bueno, eso fue en cuanto a el aprendizaje y los conocimientos y las habilidades del cazador. Ahora, sobre la regulación local, se mencionó que no, la mayoría dijeron que no existen reglas colectivas para cazar, pero de estos, casi todos dijeron alguna regla implícita o explícita, ya sea colectiva o individual. Entre estas reglas que mencionaron, la que más destacó fue no cazar hembras ni crías. Y un porcentaje menor dijo que sí hay reglas, aunque las reglas que mencionaron son reglas para prevenir accidentes. Sin embargo, estas reglas son para la cacería en general y para la cacería de venado. Los cazadores maestros, de hecho, indicaron que no hay reglas para cazar al puerco de monte y las razones que dieron es que hay muchos. Entonces, y que resultan ser casi una plaga cuando se meten a las milpas. Entonces, por eso no hay reglas para cazar al puerco de monte. Y también se mencionaron factores que modulan la cacería, como algunos entre las que lo aumentan está el desempleo, un estado del tiempo favorable y los daños en la milpa. Y los factores que la reducen está el trabajo asalariado, la presencia de autoridades externas en la comunidad y algunas creencias. Entonces, bueno, con todo esto que les he mencionado, yo me puse a pensar un poco cómo las observaciones que realizan los cazadores periódicamente del entorno, los cambios que observan, más su experiencia como cazador, los conocimientos que tiene, sus habilidades,
influyen o resultan en una explicación de los cambios que tiene el sistema, y que esto aunado con una evaluación del estado de las presas, como es donde hay más, donde hay menos, donde no hay, finalmente los lleva a elegir estratégicamente el sitio a donde van a ir a cazar. Por ejemplo, el cazador tiene que estar pendiente de la cacería en su comunidad, y entonces se informa con otros cazadores sobre a qué sitios fueron a cazar, qué cazaron, qué modalidad de caza utilizaron, y con base en eso y sus observaciones de rastreo, etcétera, elige el lugar donde piensa que es más probable encontrar una presa. Y esto me llevó a pensar si el cazador, si el campesino cazador maya tendrá su propio sistema de manejo de fauna. Porque esta forma de tomar decisiones es de hecho pues una forma de tomar decisiones en el manejo reportada sí, en la gestión de los ecosistemas, que es también la recopilación de información sobre variables mediante un monitoreo. Eso ayuda o sirve para explicar los cambios que tiene el sistema y también para evaluar el estado del sistema, y finalmente sirve para formular acciones de manejo o mejorar las acciones que ya se tienen implementadas. Entonces, pues bueno, con eso, esa fue mi reflexión final que me llevó al resto de la tesis, que pues hoy no pude presentarles porque quise darle énfasis a los saberes. Pero bueno, pues como conclusión, pudimos ver que los saberes locales que registré asociados con la cacería de venado cola blanca y pecarí de collar son sumamente detallados y precisos, y lo son aún más en relación con el venado cola blanca que con el pecarí de collar. También resulta que estos saberes son fundamentales para elegir el sitio de caza, para asegurar la obtención de una presa, y también son importantes para regular la cacería. Reconocí entonces la existencia de un sistema de manejo comunitario de la cacería, y pues una de las cosas que pienso y que es mi aporte como sugerencia a quien pueda y quiera escucharlo, pues es que la participación del campesino cazador maya en estrategias de manejo colaborativas permitiría tomar decisiones que sean adecuadas para los sitios, para la zona en donde se pretenda la conservación de la fauna silvestre, y que esto puede incidir en la conservación del patrimonio biocultural maya, siendo la cacería parte de ese patrimonio biocultural maya. Entonces, si es posible conservar la fauna silvestre a la vez que se conservan las prácticas a través de las cuales se obtienen todos estos conocimientos que hemos visto, se puede entonces asegurar la conservación del patrimonio. Y bueno, ya para terminar, quería mencionarles sobre el taller de devolución de resultados que realicé, que es esta fotografía de la izquierda, donde presenté lo que les acabo de mencionar a los cazadores que participaron en el estudio. Y bueno, ellos me ayudaron a validar esta información a la vez que pues les fue devuelta. Además, realicé un pequeño folleto sobre todos estos conocimientos que pues imprimí y entregué a todos los entrevistados y a las autoridades locales. Y también realicé el relato de vida que recabé, que fue crucial para entender el aprendizaje sobre la cacería. Pues fue también devuelto a los familiares del cazador que me brindó sus experiencias, porque él falleció durante la realización del estudio. Entonces, pues también quise realizar eso en parte
pues porque esa narración no era mía, no es mía, sino es de ellos, de su familia, del cazador y de su familia, y pues por el cariño que también le tomé a esta persona. Y pues bueno, eso es todo. Les agradezco mucho pues haberme escuchado. Pues muchas gracias, Ameyali, por esta muy interesante presentación. Seguramente todos aprendimos algo nuevo. Realmente nos has compartido muchos saberes muy locales que seguramente es enriquecedor para todos. Doy paso y doy la voz a nuestra compañera Maru para que nos haga favor de leer las preguntas que están en Facebook llegando. Por favor, Maru. Tu micrófono, Maru, por favor, para las preguntas. Sí tenemos preguntas en Facebook. A ver si tenemos preguntas. Si no, pues mientras tanto, bueno, Maru, tenemos sí tienen preguntas, se las pasé ya a la doctora Ameyali, ya las tiene ella. Sí, no. Para que las conteste directamente. Bueno. Sí. Sí, estoy viendo aquí, están en el chat del grupo. Exacto. Ok, entonces sí, perdóname, Yali. Y bueno, ojalá nos vean nuestros colegas en Facebook. Va a ser un poco difícil seguir las conversaciones que se están dando en Facebook. Es bien interesante ver cuánta polémica ha desatado tu presentación. Te felicito, muchas gracias. Pero va a ser difícil que se pueda dar seguimiento a este diálogo que se está dando de uno a uno en la red. Entonces, Maru, por favor, si nos puedes, digamos, apoyar con lo que son preguntas concretas, ¿sí? De la parte de los participantes, dejando un poquito al margen los comentarios que se están dando entre, digamos, particulares. Entonces, vamos a filtrar un poquito esto para evitar que pues, nos perdamos en toda la discusión que se está dando alrededor del tema, que es muy, muy, muy buena, pero que al final de cuentas las personas interesadas la podrán seguir a través de la página de Facebook. Entonces, si nos podemos ir directo, digamos, a las preguntas concretas, Maru, te lo agradecería mucho. Sí, gracias. Sí, doctor, son preguntas nada más, no hay saludos, no hay nada, solamente preguntas para la doctora. Genial, gracias, Maru. De nada. Si nos lee, a ver. Pues veo acá que está Joel Enríquez Sánchez, que dice, buena tarde, pregunta, ¿cómo afectará el movimiento humano y todo lo que ello conlleva con la llegada del Tren Maya, esta ancestral tradición? Pues bueno, sí es un tema polémico el Tren Maya. Pues yo pienso que justamente esto que mencionaba un poco al inicio de los cambios sociales y culturales y ambientales que están ocurriendo en la península de Yucatán, pues van a influir de alguna forma en cómo nos relacionamos con la naturaleza y en particular como en esta relación que resulta del cazador con la presa. Entonces, pues sí, probablemente va a afectarlo. ¿Cómo? Creo que es sería muy aventurado especular. Yo pienso que va a seguir afectando, va a seguir erosionando los conocimientos que giran o que se producen y se produjeron alrededor de esta práctica. Porque pues probablemente se va a practicar aún menos, como se ha visto que en las generaciones que cada vez son menos jóvenes interesados en continuar con estas prácticas, entonces pues probablemente se van a seguir
practicando menos y por eso van a dejar de, o va a ser una dificultad para la transmisión de estos saberes. Otro comentario de Alexis Joseph Rodríguez Romero. Qué competencia tan interesante y a la vez compleja de aprender. Sin lugar a duda, algo que definitivamente se aprendería en ninguna carrera o escuela, y de ahí la gran importancia de conservar este legado. Pues así es, justamente la práctica de la cacería pues conlleva todo esto, ¿no? Y para ello es necesario, para aprender y desarrollar todos estos conocimientos y habilidades, pues no solamente se requiere de la cacería, sino del contacto entre los diferentes cazadores, más experimentados, menos experimentados, participar en diferentes escenarios, en la milpa, la elaboración de carbón, la cacería, diferentes actividades. Entonces, pues sí, por eso es muy importante conservar este legado. Te leo una pregunta, Meyali. Mira, dice, Sí. Dice, coméntanos por favor si a través de este manejo comunitario de las actividades de cacería se previene que personas ajenas a las comunidades se metan a cazar de manera no regulada. Muy buena pregunta. Sí, fue un tema interesante que no preveíamos. Bueno, a la par que yo realicé esta tesis, la realizó mi compañero Yair Burgos, y él trató un poco más este tema, pero lo que les puedo decir es que no, justamente la cacería ilegal o la cacería que realizan personas ajenas a la comunidad no está regulada, y es justamente una de las amenazas al sistema de manejo comunitario local, porque los cazadores mencionan, estas personas vienen con camionetas, traen focos gigantes en la camioneta y con miras especiales que pueden cazar a cientos de metros, y para ellos excede su enfrentarse con estas personas no es viable. Entonces prefieren pues mantenerse a raya con ellos, pero sí les molesta. Y de hecho los reconocen también porque dejan las vísceras de las presas abandonadas en la carretera. Y ellos dicen, pues si fuéramos nosotros los aprovechamos todo, nos comemos todo el estómago y así. Y sabemos que no somos, quienes mataron a esos individuos no fuimos nosotros, fueron gente ajena. Entonces es justamente uno de los problemas que pienso que en el que es necesario involucrar a todas las partes interesadas, que sería también las autoridades estatales y federales, no nada más la comunidad, porque excede a las capacidades de la propia comunidad. Sí, hay otra pregunta muy interesante del doctor Jack Santos. ¿Observaste y registraste algún ritual de agradecimiento por la cacería? ¿Observaste una milpa comedero trampa? Pues no observé una milpa comedero trampa. Creo que me falta un poco esa, o sea, no sé si existan, pero porque Didac menciona que esto fue una observación, o sea, él tuvo que estar muy atento, ¿no? Y fue así como pudo darse cuenta de la existencia de las milpas comedero trampa. En este caso, pues no la observé. Rituales de agradecimiento tampoco lo observé. Sí hay rituales de agradecimiento por la cosecha y se hacen en el monte, pero por la cacería no. Lo que sí, pues fue estos permisos. Sí hay personas que hacen ceremonias para pedir permiso para entrar a un monte a cazar.
pero de agradecimiento no. Ok, hay otra pregunta muy interesante, que tú mencionaste que dijeron que las poblaciones animales están disminuyendo y por qué. Si pudiste obtener algunas tasas de extracción. Para esta comunidad ya se han reportado tasas de extracción previamente por el mismo laboratorio donde yo hice la tesis. Pueden buscar los artículos del doctor Montiel. También sí se percibió una disminución en la abundancia de las presas, aunque esto tiene pues su asterisco, porque hay una disminución en función de la distribución. Entonces se menciona que cerca de la comunidad hay menos venado. El pecarín no está disminuyendo, ese sí es abundante, lo mencionaron siempre, pero de venado sí hay una disminución en los sitios cercanos a la comunidad. Entonces, justamente mi compañero Yair trató ese tema y él encontró que, bueno, una de las especulaciones que hace es que quizá la población se esté yendo hacia la zona núcleo de la reserva y entonces haya este efecto reserva en el que no es precisamente que haya menos venado, sino que hay menos venado en los alrededores de la comunidad. Claro. Hay otra interesante sobre la alimentación del venado. El doctor Felipe pregunta, Trabanino pregunta, ¿cuáles son las especies vegetales que atraen a los venados? Él escuchó camote y pregunta si hay otras plantas. Yo lo sumaría, yo escuché en Civil Charlton que comen la base de la hoja del enequén. Entonces, en general, ¿qué especies estarían atrayendo al venado, si supiste algo? Sí, de hecho sí. No quise enlistarlas ahora para ahorrar un poco de tiempo. Se mencionaron especies silvestres y especies domesticadas. Las que recordé ahorita fueron esas, camote, calabaza. Bueno, voy a buscarlo y ahorita se los paso. Si quieres, mientras lo busco, podemos mencionar Claro, otra. sí, claro que sí. Entonces, Pilar comenta, es más destreza, no solo habilidad, dice ella. Y, bueno, estas son las preguntas que yo puedo ver desde acá. Y bueno, hay otra pregunta. ¿Dónde se puede consultar la tesis? Pues está disponible en la página de Sinvestab, del Departamento de Ecología Humana. Ahí hay en algún lado hay una sección de tesis y están todas las tesis que se han producido por el departamento. Y también si me buscan en ResearchGate, se las puedo pasar también por ahí. Claro, muy bien. Pues Fabio, yo tengo una pregunta, no sé si tú, Fabio. Mi pregunta es, si los pecaríes de collar no están, registrados en la NOM, que por eso pudieran estar percibiendo que fueran, o si son endémicos, no sé, que fuera ilegal su cacería por un lado, y por otro lado, pues si los que lo cazan y saben que comen camote los venados, si estuvieran reproduciendo o asegurando que el camote se reproduzca suficiente y otras plantas que coman. O sea, esta última, ¿cómo influye el consumo de la planta en... Sí, su alimentación, porque si el camote es un alimento importante en términos de cantidad para los venados, pues si la gente también consume camote y los venados también y nadie la está reproduciendo, estaríamos hablando de que está disminuyendo la base de la alimentación del venado. Ok. Bueno, con respecto a la norma, no. El que está
el que tiene, el pecarí que está amenazado, me parece, no recuerdo en qué categoría está, pero que está en la norma, es el de labios blancos. Y en esta zona no se distribuye. De hecho, creo que el de labios blancos se distribuye ya solo en Calakmul. Entonces, y el pecarí de collar pues tiene amplia distribución en todo el país, con poblaciones bastante pues, abundantes, entonces no está en la norma. Y sobre la alimentación del venado, pues pienso, yo pensaba como esta interacción debe tener miles de años, ¿no? Si la cacería es previa a la agricultura y la milpa tiene el cultivo de maíz y otros, tiene miles de años de realizarse en la zona, pues es una interacción que lleva muchísimo tiempo ocurriendo. Entonces, ocurren estas... y bueno, entonces las especies de las que se alimenta el venado, aunque sí son particulares, aunque no come de todo como el pecarí de collar, aunque sí es un poco más especial para las cosas que come, en realidad también son, hay una gran variedad. Yo no pregunté específicamente, no quise preguntar específicamente alimentos. Con esta... con este estudio fue un estudio más generalizado y, y me dio así un montón para seguir excavando, ¿no? Creo que podríamos seguir excavando en muchos aspectos. Entonces, los alimentos son los que mencionaron, no los que yo les pregunté. Y de los alimentos que mencionaron, ya los encontré. Están, bueno, el zapote, el güiro, del zapote el fruto, del güiro la flor y el fruto. Hay en maya el chuchum o chum, que se consume la flor y la raíz, la jícama, el chiquej, el fruto. Mencionaron pasto en general, calabaza, también las hojas de los ibes, del frijol, del espelón. El chelem también se consume, bueno, lo consumen. El enequén también, como mencionabas. Is, que es el camote. En maya mencionaron una planta llamada tzotzkap, otra llamada chaclol, el yashnik, el shuayate, el chimay, y esas son las plantas que mencionaron. Ok, gracias. Fabio, ¿tienes algún comentario en Facebook? A ver si hay algo más. Sí, antes de preguntar algo, no sé si Maru, que está del otro lado de la trinchera, tenga algunas otras preguntas que aparezcan en el chat del Facebook. No sé, Maru, si hay alguna otra pregunta aparte de las que ya hizo Tere. Esas son las que tenemos por el momento, doctor. Bien, perfecto. La doctora. Muy bien, gracias, Maru. No, pues a mí me llamó la atención, a Miyali, esto de la figura del cazador maestro, y me vino a la mente inmediatamente el trabajo de Didac, ¿no? O sea, no hizo alguna ceremonia cazador maestro para antes de la partida de caza. O sea, él no es responsable de alguna manera de solicitar los permisos al monte o de incluso hacer alguna ceremonia de la carabina, por ejemplo. ¿No observaste algo que hiciera este cazador maestro para, digamos, considerarlo entre el grupo de 8 o 10 personas como el cazador maestro? ¿Algo que le distinguiera como tal? No, bueno, con respecto a alguna ceremonia o así, no. De hecho, es interesante que he visto que en otros trabajos se marca como una especie de jerarquía mayor entre el cazador maestro y el resto de los cazadores. Pero en la práctica, al menos en esta comunidad, me parece que las relaciones son más horizontales.
Y aunque sí hay ciertas personas que son reconocidas porque ellos conocen los caminos del venado, porque tienen una habilidad mucho mayor que otras y conocimientos que el resto, muchas veces se discute, por ejemplo, a veces el sitio a donde se va a ir a cazar lo elige el cazador maestro, pero otras veces lo eligen entre todos. O también hay veces que ya estando convocados, a la mera hora es cuando deciden quién va a dirigir o a liderar cada uno de los dos grupos, el de pujeros y el de tiradores. Entonces es, bueno, yo sí me sé, yo sí sé cerrar este monte, así se le dice. Entonces, bueno, entonces tú lo cierras. Y ahí es cuando se decide. Pero no, previo a la realización de la actividad de caza, no observé que se realizaran ceremonias o que se pidiera. Sí se ha reportado en esa comunidad, en otros trabajos, pero no lo realiza el cazador maestro, sino alguien alguno de los asistentes que, que tiene el deseo y que cree en eso, ¿no? Gracias, Ameyali. Tengo otra pregunta aquí. Es que que si el campesino reconoce la importancia de la milpa para la cacería del venado. Bueno, eso preguntan. Uh-huh. Pues así como tal, o sea que textualmente hayan dicho la milpa es muy importante para cazar venado, no precisamente, pero sí es muy frecuente. De hecho, pues los cazadores siempre, los campesinos que hacen cacería y que tienen sus carabinas o escopetas, las llevan siempre que van a la milpa. Y muchas veces ahí es donde cazan animales, ¿no? Me tocó en una ocasión, una de las fotos que les mostré en la presentación, donde cazaron un tepezcuintle, fue en una milpa. Entonces, y no es, los tepezcuintles no son, son animales no muy frecuentes de cazar, ¿no? Porque son nocturnos y bastante ariscos, entonces no es muy frecuente cazarlos, pero pues lo cazó en una milpa. Entonces, y se sabe, ¿no? O sea, se sabe que el venado y otros animales van a acercarse a la milpa a comerse las plantas que van naciendo, los brotes. Entonces, durante la milpa siempre el cazador va a ir a checar que no estén dañando su milpa. Entonces uno puede ver que sí, claro que es importante, ¿no? Pero que lo hayan dicho textualmente, no. Uh-huh. Bueno, hay otra pregunta de Eugenia da Santana. ¿Las mujeres no participan en algún aspecto de esta actividad? Sí, sí participan. En esa comunidad se ha reportado, de hecho, la chambatida, que es la realización de una batida familiar en la que sí participan mujeres y niños también. Y el papel de las mujeres no se ha abordado en esta comunidad. Sería algo muy, muy interesante y muy bonito de resaltar también, pienso yo. Pero lo que puedo decir es que muchas veces las mujeres también fungen en parte como reguladoras. Hay veces que exhortan al marido a ir a cazar porque hace falta carne o que le piden. Me tocó en algunas entrevistas que las mujeres dijeran, es que yo le digo que no case a las hembras o que no case a las hembras gestantes. Y sí hay una influencia de las mujeres. Además, pues ellas preparan el alimento. Una vez que llega la presa a la casa, la mujer se encarga de la presa, de prepararla y de cocinarla muchas veces. Entonces, pues sí, sí tienen su papel ahí, su rol de importancia.
Y bueno, Aaron Muñoz pregunta, ¿cuántos de ellos cuentan con autorización de parte de Semarnat para hacer cacería de subsistencia? Pues no se requiere una autorización. La ley dice que, o sea, apoyados en parte por apoyándome yo en parte por la Ley General de Vida Silvestre, el reglamento y también el convenio de la 169 de la OIT, en sus territorios los pueblos indígenas pueden cazar las especies y que no estén bajo la norma, bajo protección. No pueden cazar, o más bien la cacería tendría que estar regulada si lo hicieran en la reserva que está cerca de la comunidad, y ahí sí tendría que haber un diálogo entre las autoridades y las comunidades para llegar a un acuerdo, en fin. Pero en su territorio ellos pueden cazar sin problema, no necesitan un permiso. Para lo que sí necesitan tener permiso es para la posesión de armas de fuego, que muchas veces no lo tienen y que es por eso que muchas veces los detienen, pero generalmente solo les quitan las armas. Y también en las anécdotas que mencionaron, las mismas autoridades muchas veces les apoyan, u otras personas, abogados, para conseguir los permisos y que les devuelvan sus armas. Pero pues es eso, no son necesarios en la comunidad. Alejandro Franco, pues comenta, creo que un comentario muy importante desde mi punto de vista, la implementación de paquetes tecnológicos agrícolas que implican el uso de herbicidas tendría un efecto negativo en las poblaciones del venado por ser fuente de alimentación la milpa. Pues sí, estaría bien evaluar eso, ¿no? No sé qué tanto, ¿no? Si de por sí para nosotros el consumo de alimentos con este tipo de agroquímicos tiene efectos, pues seguramente para otras especies también, ¿no? que están ahí. Entonces seguramente influye, no sé en qué medida, creo que estaría bien evaluar cómo es ese impacto. No sé qué tanto, porque esta especie no depende totalmente de la milpa, pero sí es una de sus fuentes de alimentación solo durante una pequeña temporada, que es cuando, pues en esta comunidad sería, que será de agosto a más tardar diciembre, que de hecho coincide con la época reproductiva, ¿no? Pero sería más o menos estos meses en los que se consumen las plantas de la milpa. Entonces durante el resto del año pues el venado tiene que buscar otras fuentes, ¿no? Gracias. Y pues el doctor Didac Santos comenta, muy interesante, hay varias diferencias con otras regiones de la península. Seguramente es tema para otro seminario, ¿no? Las diferencias entre estas prácticas en diferentes partes aún de la península de Yucatán, ¿no? ¿Cómo ves, Amiyali? Sí, definitivamente. Yo también, pues un poco haciendo ahí toda la búsqueda de lo que se ha generado para la península de Yucatán. Pues sí, hay cosas que no se presentan en esta comunidad y otras que se presentan acá y no en otras. Entonces, justamente creo que eso también recalca la importancia, la diversidad de saberes asociados también a la diversidad de ecosistemas, a la diversidad de la cultura, aún dentro de la península de Yucatán, que se habla maya, hay variantes de maya dependiendo de la zona. Entonces podemos ver que hay variantes dentro de la cultura que seguro repercuten en variantes con la forma de realizar las actividades como la cacería, ¿no? Pues muy interesante esto que acabas de decir y con base en lo que comenta el doctor Santos, pues a mí me queda, yo súper ignorante de este tema, pues me queda claro que es parte importante de la identidad local, de la identidad cultural
como a nivel comunidad. Entonces, pues, muy interesante, Ameyali. ¿Cómo ves, Fabio? ¿Gustas comentar? Pues nada, estoy pensando ahorita un poco en que amerita, creo, el tema en particular amerita que pues hagamos un pequeño coloquio. Tenemos, el año pasado estuvo con nosotros Enrique Rodríguez, hablando de su experiencia con los cazadores. Pues tenemos obviamente la experiencia de Didac Santos, Miguel Pincus, en este caso Ameyali. Y bueno, hay un buen número de especialistas en el tema con los que pues creo que podríamos pensar en un encuentro, un coloquio sobre el tema, porque al final de cuentas alrededor del venado en particular, pues hay muchas aristas muy interesantes, ¿no? Desde pues la acción participativa, el trabajo en las áreas de reserva, la legislación alrededor de la caza del venado. O sea, hay muchos temas bien interesantes. A mí me llamó mucho la atención lo que decías al principio, Ameyali, sobre que si bien las comunidades tienen derecho a hacer uso de sus recursos, y en este caso cazar, no sé si lo entendí mal, pero decían, algunos de ellos sentían que lo que estaban haciendo era ilegal, ¿no? O sea, la misma comunidad, o sea, la percepción hacia adentro de la comunidad, puede ser esa, y es interesante sondear ese ámbito de ideas respecto a la cacería desde dentro, ¿no? Entonces, me parece bien bonito el tema, muy interesante tu participación, tus aportaciones, te agradecemos mucho. Y sí estoy pensando en la posibilidad de que podamos hacer un encuentro más amplio de gente que esté trabajando con este tema y que desde su perspectiva pues aporte, ¿no? Aporte diferentes visiones de la misma realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias, Ameyali. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí en las redes. Ah, pues solamente Edgar Pérez, que nos disculpen, no encontré sus preguntas, pero él comenta algo muy interesante sumado con lo que acabas de decir, Fabio, a proponer. Eventualmente sucederá, y él dice que de alguna forma sería interesante comparar las prácticas de cacería entre los mayas y los zapotecos, sobre todo a nivel ritual. Entonces sí, como que son diferentes aspectos de tantas zonas de México, ¿no? Muy interesante, sí, podría ser. Claro, pues es todo lo que yo tengo en preguntas. Pues muchísimas... ya aparecieron las preguntas de Edgar. ¿Cómo se relacionan los rituales de cacería con la conservación del venado? ¿Qué tanto el respeto al dueño o señor de venados? Que creo que ya comentaste algo. ¿Y cómo impacta el modelo socioeconómico capitalista en las prácticas de cacería? Si impacta más en algunas familias que en otras, o predomina la caza comercial sobre la subsistencia. Pues bueno, con respecto a los rituales de cacería, yo diría más bien creencias, cómo se relacionan las creencias con la conservación del venado, y son bastante importantes porque, bueno, algo que no les mencioné, otra creencia que existe en esta comunidad es la transformación del venado en serpiente. Entonces, varios cazadores han visto que los venados se convierten en serpientes o las serpientes en venados. Y esto ocurre, de hecho, en la época reproductiva, en la época de Baxalquej. Y algunos cazadores mencionaron que por eso prefieren no ir a cazar durante esta época, además de que es la época en que se reproducen y prefieren no hacerlo porque también están más agresivos y este tipo de razones, también están esas. Otra cosa es durante la época de finados, o el Día de Muertos allá,
que será más o menos pues entre octubre y noviembre, también prefieren no salir a cazar porque los finados andan en el monte. Entonces es más probable encontrarte con ellos y es mejor no hacerlo, ¿no? No ir a cazar, ¿no? También otra creencia que influye pues es justamente el dueño de los venados y los aluches. Cuando escuchan los silbidos o cuando les avientan piedras, es mejor irse de ahí antes de agarrar un mal aire y que luego eso puede terminar con tu muerte, entonces es mejor alejarse. Y esta anécdota que les mencionaba del cazador, ¿no? Que después de que vio al dueño de los venados, prefirió dejar de ir a cazar y lo asocia con su propia actividad de caza. Entonces él dice, esto me pasó porque yo cazaba mucho. De hecho, él menciona una cantidad de venados. Él dice, yo he cazado como 600 venados y ya fracasé de cazar. Entonces, por eso ya no quiero cazar, ¿no? Entonces, por eso menciono que en las creencias en general sí influyen en el manejo, por lo menos, de la cacería, ¿no? En la zona. Que a veces estas regulaciones no son estrictas, ¿no? O sea, no es como que alguien o algo, o sea, es tu decisión, pues, dejar de ir a cazar o no. Entonces, a veces lo hacen y a veces no. A veces no importa que sea época de finados, necesito cazar y salen. Pero sí influye. Luego, con respecto a el respeto al dueño de los venados, pues es un poco lo que ya platicamos. Y el modelo socioeconómico capitalista, ¿cómo impacta? Si predomina la casa comercial de la casa de subsistencia, bueno, casa comercial pues serían las UMAS, ¿no? Y tengo entendido que hay varias UMAS en la península. La casa ilegal no se sabe qué tanto impacto tiene, pero creo que justamente, o lo que he notado por experiencias de personas que han vivido más tiempo en la península, es que sí conforme ha ido incrementando la oferta turística, por ejemplo, evidentemente incrementa la demanda de lo local, y el venado, comer carne de venado, he escuchado y como turista también puedo decirlo, es una de las cosas a las que uno va a Yucatán, ¿no? Y entonces pienso que justo este modelo turístico asociado bueno, sí, al modelo capitalista, al modelo económico capitalista, pues sí está influyendo en una mayor demanda de carne silvestre. Y entonces, pues, también lo estará haciendo en su conservación. Pues sí, pues esto... Ya no tengo preguntas, Fabio, si gustas cerrar. Muy bien. Ay, se me acaba de borrar ahorita lo que le iba a comentar a Meyali. Ah, sí, por favor, a Meyali. En primer lugar, una disculpa porque por ahí pudiera ser que algunos comentarios en el Facebook se traspapelaron y parecieron preguntas sin respuesta, pero no hay ningún problema de que nos compartas nuevamente tu contacto, tu correo, Meyali, para que si todos los colegas que por ahí nos están viendo y que les interesa pues ahondar más en el tema y poder platicar contigo, conocer tu trabajo, etcétera, pues que puedan hacerlo. Eso sería nada más lo último. Y pues de parte de Miguel, que hoy no pudo estar con nosotros, de parte de Tere y de todo nuestro equipo de apoyo que está por allá atrás de bambalinas, Maru y Marcos, pues les damos las gracias a todos. Te damos gracias a ti, Meyali, por habernos compartido tus experiencias. Si quieres poner en el chat del Facebook tu contacto. Y pues bueno, yo creo que fue una plática muy, muy, muy productiva, muy interesante. Y pues les agradecemos a todos su presencia
en este espacio que sigue pues viento en popa y creciendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Gracias a Meyali, gracias Tere. Pues nada, buenas noches a todos. Gracias a ustedes y a todas las personas que tuvieron a bien escuchar esta plática. Exactamente. Gracias a Meyali. Gracias al grupo de apoyo. Saludos. Buenas noches. Gracias. Un abrazo, Fabián.